Ecos y susurros del corazón, una conversación con nuestros psicólogos Adriana Contreras y Algemiro Vergara acerca de cómo reinventar el amor y las relaciones en estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando. Hola a todos, qué alegría volver a estar con ustedes en un 2024 donde estamos reactivando ya todas nuestras actividades, nuevos planes, sueños, metas. Alge, bienvenido nuevamente. Bienvenido tú también, Adri, a toda nuestra audiencia, un gran 2024 y precisamente como estamos en este proceso de iniciar estos propósitos que uno se hace para este mes, uno de los propósitos que hicimos en Angelando fue una nueva temporada. Nueva temporada, nuevos temas esperamos que sean de mucho interés para ustedes, sabemos que así va a ser. ¿Y cómo se llama esta temporada? Esta temporada queremos abordar retos del amor de pareja. Bueno, eso suena muy interesante, muy abarcador además, pero el episodio de hoy lo vamos a llamar Conversaciones incómodas. Bueno, ¿a qué le llamamos conversaciones incómodas? Recordemos que en los podcasts anteriores hemos venido hablando y hemos como mencionado que hay una serie de conversaciones incómodas que tenemos que tener con nuestra pareja en la medida que vamos avanzando en una relación. Exactamente. A manera de recordar, habíamos dicho la vez pasada que en nuestra temporada, que era el amor romántico, realidades y distorsiones, recuerden que una de las distorsiones del amor es creer que el amor es ideal y todo es rosa, todo es dicha, todo es felicidad, pero resulta que el amor maduro tiene momentos incómodos. Y tiene momentos incómodos por el tipo de conversaciones que tenemos que tener. No en sí mismo porque la conversación vaya a ser difícil, es porque abordar ciertos temas nos lleva muchas veces a que nos desencajemos un poco, ¿cierto? A que tengamos que exponer nuestros puntos de vista, lo que pensamos, lo que sentimos, y a veces tenemos temor de hacerlo. Exactamente. Porque el amor se fundamenta en la comunicación, digamos, la comunicación es algo esencial de intercambio en el amor, lo fortalece o puede debilitarlo en unos momentos. Dentro de la comunicación, el conversar también es fundamental y central. O sea, dentro de todo el universo de comunicación hay que saber conversar. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente sucede que cuando a uno le dicen tenemos que conversar, te asustas. Sobre todo si la que dice eso es la mujer, ¿no? Tenemos que hablar. Entonces lo que queremos es que ese no sea una expresión que limite o que nos lleve siempre a unos supuestos de tensión, sino que la conversación, como dices, tenemos que alimentarla de ciertos temas. Claro que sí, además porque ¿qué sucede en el caso de que no alimentemos nuestra relación con esas conversaciones? Pueden pasar varias cosas, ¿no? Uno, lo que hablábamos anteriormente, podemos seguir dando por supuesto que tú estás de acuerdo con algo, que vamos por la misma vía y no siempre vamos así. Sí, y ahí es fundamental precisamente el que podamos decir, bueno, si nosotros no somos capaces de conversar sobre ciertos temas, ese no ser capaz nos va a traer, ya tú lo acabas de decir, varias consecuencias, y la primera es a nivel emocional. O sea, la primera, ¿por qué? Porque tendemos o a protegernos a nosotros mismos o a proteger al otro. O a proteger al otro para que no sufra, no dañe. Es que si yo te digo lo que estoy pensando respecto a X tema, que no me voy a adelantar todavía a los temas, pero si yo digo lo que estoy sintiendo, no sé cómo lo vas a tomar, no quiero que te vayas a sentir lastimado, entonces prefiero guardar silencio. Exacto, y entonces esas barreras emocionales lo que terminan es trayendo distancia. Y una consecuencia entonces es que la conversación se vuelve gritos. Ya hay un bello cuento que dice: los enamorados susurran porque sus corazones están muy cerca. Cuando hay discusión, los corazones se alejan, por eso hay que gritar. Entonces, cuando hay barreras emocionales ante una conversación incómoda, lo que hacemos es acudir a los gritos.
y ahí obviamente ya no vamos a conversar. Pero hay otra consecuencia que puede traer, y es que podemos caer en algunos impases en la relación. Cuando hablamos de impasse, nos referimos a esa situación de conflicto sutil que no es tan evidente, que lo sentimos, sabemos que está, pero que no lo hemos evidenciado. Y eso a nivel de las relaciones en psicología sí que se ha estudiado, porque además no conversamos de aquello que tenemos que conversar, sino que arropamos entonces la posibilidad del conflicto con otro tema. Entonces, y terminan para equilibrar el poder y sentir otra vez que la relación vuelve a la calma. Por eso es el impasse, porque de ahí no salimos. Exacto. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, es algo que me incomoda, ya diremos para no adelantarnos, pero entonces no hablamos de eso, sino que le critico porque no me hizo hoy caso en que la camisa no se la puso como yo quería, por algo, por ejemplo, y sin embargo ese no es el tema. Exactamente, y ahí es cuando caemos muchas veces, de pronto ustedes se van a sentir identificados, cuando comenzamos, ¿qué tienes? Nada. ¿Algo te pasa? No. Pero mira cómo me estás contestando, te estoy contestando bien. ¿Qué tienes? Que nada. ¿Te das cuenta que tenías algo? Sí. Las famosas profecías de autocumplimiento también. O sea, ves que en el fondo sí. Sí, claro. Pero además fíjate que no somos tan ajenos a eso que está sucediendo, pero tampoco nos atrevemos a confrontarlo, porque tengo miedo a que si lo confronto me puedas decir algo y entremos en ese tipo de conversación, que ya les vamos a decir cómo podemos entrar. Exacto. Y entonces, frente a las barreras emocionales, frente al impasse, viene una tercera consecuencia: desconfianza. Desconfianza o hacia mí mismo, desconfianza hacia el otro, desconfianza hacia la relación. Y eso es muy delicado, porque si ya entramos en una relación donde sentimos desconfianza, pues tiene otra serie de implicaciones. No voy a ser yo, no me voy a sentir cómodo contigo, pero además cada cosa que tú vayas a hacer ya la voy a estar mirando bajo lupa, y seguramente que voy a encontrar más allá de lo que pueda existir. Es decir, y va asociado con el anterior, ese impasse ya deja de ser muchas veces un impasse y se empieza a convertir también en una situación mucho más problemática, que empieza a cobrar otro tipo de cosas en la relación. Claro, y cuando hay desconfianza y hay barreras, ¿qué pasa con la comunicación? Pues que esta comunicación empieza a no ser fluida. Y si no tenemos una conversación fluida, si ocultamos cosas, si no hablamos realmente de lo que tenemos que hablar, pues sencillamente se convierte en esas relaciones muy frías, muy distantes, donde solamente hablamos de ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y qué tal el trabajo? Bien. ¿Y los niños? Bien. Se acabó la conversación. Claro, y eso entonces conlleva a la última de esas consecuencias. Podemos mencionar varias, pero nos queríamos entrar en estas, y es un costo emocional grande, porque es presión o imposición. Y eso, fíjate que muchas veces ha costado la relación. Yo lo he visto con varias parejas que he atendido, donde llegan a consulta y entonces finalmente sienten como que hay un tercero, ¿sí? Y a ese tercero le va a decir. Y cuando uno de los dos se atreve, que yo digo, ok, te atreves y te felicito por el coraje que acabas de tener, pero cuando empiezan, por ejemplo, a decir, es que esta situación me incomoda desde hace 3 años, ¿cuándo? Imagínate lo que sucede con la otra persona cuando hace 3 años me incomoda, ¿y por qué me lo vienes a decir? ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? Y ahí viene un elemento entonces central, con todo, fíjense lo que ya les hemos dicho, todas las consecuencias que trae. Entonces, si está trayendo todas esas consecuencias, quiere decir entonces que sí tenemos que hablar sobre esos temas. Pero ahora sí, ¿cuáles son esos temas que nosotros creemos son muy importantes y que realmente pueden ser incómodos? Y ya vamos a ver por qué son incómodos. Pues miremos cuáles son esos temas de los cuales tenemos que hablar. El primero de ellos tiene que ver con los hijos. Por supuesto, los hijos son un tema, sea porque estén, sea porque es un proyecto. O sea, en cualquiera de los escenarios, los hijos siempre son un tema, un asunto incómodo de conversar.
Ahí hay varias cosas, ¿no? Pero no lo vamos a profundizar. Es decir, sí, pero no en este momento. Vamos solamente a mencionar esos temas. Si hablamos de los hijos, ¿queremos o no queremos hijos? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿En qué condiciones? Y les podemos hablar mucho más. Entonces, sí o sí es uno de los temas que debes hablar con tu pareja. Sí, tan importante es ese tema de los hijos que incluso algunos psicólogos dicen, oiga, si usted va en una relación seria con alguien, incluso antes de tener sexo ya con ella, hable el tema de los hijos. Porque si es que se va a involucrar ya en ese asunto de verdad, a veces no pasa. No pasa porque generalmente solemos hacer todas las cosas al revés, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cosas que también hablábamos, donde no es importante, donde quizá la relación no era seria, pero luego empezó a tomar otro tinte, y es clave hablar. Exactamente. Pero hay otro tema supremamente importante y muy delicado. Sí. A ver si ustedes lo han conversado. Las finanzas. Caramba, el asunto de las finanzas y los bienes, eso sí que es un asunto que incluso hoy cobra más relevancia que antes. Por supuesto, anteriormente en una sociedad muy patriarcal, por supuesto, el hombre trabajaba, la mujer en el hogar, él era el que disponía del dinero, ella lo administraba, etc. Hoy no, hoy lo que tenemos es una situación de mujeres empoderadas, hombres empoderados, y entonces finanzas que cada uno aporta a la pareja, y ahí viene la conversación. Claro, porque imagínate, en la medida que también la mujer se ha empoderado, ha caído en otro asunto, ¿no? Ahora todo lo quiero 50-50. Sí. Y es que no puede ser 60-40, no, tiene que ser 50-50 en todo. Ya después vamos a mirar si eso es posible o no es posible. Pero qué cosas así, por mencionar algunas, podemos tener en cuenta en las finanzas. ¿Vamos a hacer fondo común o no vamos a hacer fondo común? Yo voy a saber cuánto ganas y tú vas a saber cuánto gano yo o no. Eso es allá tú con lo que haces y yo con lo que hago. Si vamos a formalizar nuestra relación ante juez, notario o pastor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esa sociedad conyugal, vamos a los bienes que van a meterse ahí. ¿Cómo vamos a ¿Quién nos va a administrar? ¿Cómo va a ser la administración de esas finanzas? Bueno. Va a haber capitulaciones, en fin, todo eso que en las novelas a veces tienen esos temas, y que las telenovelas caricaturizan, pero también de cierta manera ejemplifican, claro, este tipo de nodos que se vuelven importantes. Pero aparte de hijos y finanzas, ¿qué otro tema? Redes sociales. Y esas redes sociales tienen que ver con amigos, familia extensa, nuestra familia de origen. Tiene también que ver con el uso de aplicaciones, si nos hemos conocido por alguna aplicación o no. Entonces, ¿qué podemos decir de esas redes? Precisamente somos sociales por naturaleza. O sea, los seres humanos existimos en un tejido social. No hay nada que hacer con eso. En ese tejido social, por supuesto, las esferas de la vida de uno está como otro siempre. Tú la acabas de decir. Está la familia, por excelencia, después pasamos a la institución educativa, entonces tenemos compañeros de colegio a veces, otros de la universidad o del instituto donde estuvo, pero tenemos la del trabajo, que cada vez, que sí con la pandemia se dieron una serie de cosas, y el asunto de las aplicaciones, la acabas de decir que viene el asunto. ¿Será que si nos conocimos de esa manera, seguirá él o ella buceando, navegando en Hemos esa hecho red? un acuerdo en términos de ya cancelé esas aplicaciones porque ya me estoy afianzando contigo, o están las aplicaciones como ese fantasma, porque a veces los ex también se convierten en esos fantasmas que traemos a la relación. Exacto, entonces hay toda una serie, que eso es un podcast que le dedicaremos porque es un tema muy importante. Y, por supuesto, así como hay una hacia la exterioridad de la relación, hay otra que se vuelca sobre sí mismo en la relación y tiene que ver con intimidad y sexualidad. Que también lo hemos mencionado. Si tú te vas a vivir con alguien o te casas, por cualquiera que sea el ritual, si bien esa persona esperamos que sea tu buen amigo, tu mejor amigo, pues hay algo que lo diferencia.
en una relación de pareja, y es la intimidad y la sexualidad. ¿Y qué tenemos que hablar ahí? Pues varias cosas, ¿no? Desde cómo nos gusta, qué no nos gusta, con qué frecuencia nos gusta. Y ojo, eso no significa que dijimos que era 3 veces a la semana, entonces tiene que ser 3 veces a la semana porque si no algo pasa. No, es que tenemos en los lenguajes del amor, cuando lo hablábamos, las caricias juegan un papel tremendamente importante, pero tenemos que reconocer que hay diferencias. Y a veces hay mujeres muy sexuales o por el contrario hombres muy sexuales. Y si no dialogamos al respecto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una grave lesión en la relación, pero también en el escenario de las fantasías, por ejemplo. Que a veces yo no converso porque va a creer que yo soy aberrado o aberrada. Yo tengo una desviación sexual. ¿O será que si la conversas entonces es porque quieres que tengamos que cumplir esas fantasías? Sí, y entonces después conversa sobre la fantasía y es, ¿será que está conmigo o está con la fantasía? O está fantaseando. Entonces todos esos elementos, por supuesto, se vuelven una conversación que amerita un podcast que le hago. Claro, pero además fíjate, ¿qué es lo que pasa con este aspecto? Que si tú no has hablado de hijos, no has hablado de finanzas, no has hablado de amigos, muy difícil va a ser que tú puedas hablar de sexualidad. ¿Y qué otro punto importante? Y porque se liga con estos elementos anteriores y es expectativas y metas, tanto las personales como la de la relación. Exactamente. ¿Hacia dónde queremos ir en esta relación? O sea, ¿para dónde vamos? Si nos subimos en la barca y vamos a remar y tú coges para un lado y yo para el otro, la barca va a hacer exactamente esto. Tenemos un norte, entonces nos vamos a poner de acuerdo para llegar a ese norte. Exacto. Pero para eso ¿estas metas de pareja van acorde con mis metas personales o no van? O no, tengo que renunciar sobre todo cuando hay unas parejas de estas que son públicas y el otro no, entonces voy a renunciar para que la otra persona siga brillando ¿y voy a renunciar o voy a sacrificarlo? Recuerden que siempre hemos hecho esa diferencia, porque si renuncio, listo, lo hago, pero si sacrifico, luego te voy a cobrar porque no lo quería hacer. Exacto. Entonces, fíjense que hay y otros temas, por eso esta temporada va a estar buenísima porque... Esta es como la introducción de toda la temporada que vamos a trabajar. Pero, para no dejar el tema tan abierto... ¿Cómo vamos a tener esas conversaciones? Exacto. Por lo menos, digámosle algunas sugerencias. Unos tips que seguramente los vamos a ir también desarrollando en la medida que trabajamos los temas. Se me ocurre uno. Elige el lugar y el momento adecuado. Por supuesto, eso es central. No lo converses en el carro. Tú, si vas manejando, vas concentrado en todas las señales de tránsito y en no tener ningún accidente. No es el sitio ni el lugar para conversar. Exacto. Una conversación incómoda no se tiene en un sitio público. Entonces, no la invites a cenar para una conversación incómoda. No, por favor, no hagamos eso. No vas a disfrutar, por lo mismo, ¿no? Por el temor que tenemos. Ojo, no estamos diciendo que no, elige el sitio y el lugar adecuado. Se me ocurre otra, no lo vayas a hacer de afán. Es que tengo 5 minutos para hablar del tema de los hijos, tal vez no. No. Otro tip. Otro tip que es importante es escucha activa. Y la escucha activa es tomarnos en serio lo que la otra persona está diciendo. 0 distractores, no celular, no vas a estar viendo televisión, no vas a estar pegado a tu portátil. Es realmente escuchando sin juzgar. Y eso se liga porque la escucha activa requiere una disposición previa y es poner entre paréntesis los juicios. O sea, no juzgues. Cuando uno escucha activamente hay que poner los juicios entre paréntesis. Uno se dedica a los hechos. Entonces me hiciste, me dijiste. Y lo verdad es que va el dedo, mira, sí, aquí se te dispara el dedo. Yo conozco a varias personas que el dedito se dispara. Procura, en la medida de lo posible, observarte mucho cuando estés escuchando, porque a veces una mirada ya puede darle un mensaje a la persona que se va a empezar a frenar, un gesto, cuando te pones muy tenso y de pronto sube el color, todo eso te está leyendo tu pareja, él o ella. Exacto, y eso entonces lo acabas de decir, porque todo eso es el mundo emocional. Entonces, identifica qué emoción tienes en ese momento y qué emoción tiene el otro. Claro, porque cuando tú pasas por encima de la emoción del otro o pasas por encima de tu propia emoción, estás desconociendo
Una información que es muy importante. Si yo estoy hablando contigo, pero noto, por ejemplo, que te empiezas a entristecer y lo bueno es que me doy cuenta, pero no hago nada, entonces, ¿qué tanto es importante esa persona para mí? Tengo que conocer y reconocer las emociones. Exacto, y a conocer y reconocer las emociones, eso nos lleva al punto, al no juzgar, que nos quedamos en los hechos, es decir, es lo que yo siento, o sea, me pongo en primera persona. ¿Qué siento yo? ¿Qué es lo que me despierta a mí? No lo que tú haces, sino eso que haces como a mí me incomoda o me da una sensación positiva. Y finalmente, llega a algún acuerdo. Cuando yo voy a iniciar una conversación, tengo que saber por qué deseo tocar ese tema, pero a dónde lo quiero llevar. Tenemos que llegar a algún acuerdo. Importante, no necesariamente significa que en la primera parte de la conversación ya la tengas que evacuar. Puede que vayamos a una segunda, pero si llegamos a un acuerdo vamos a sentir que fue fructífera esa conversación. Y es que eso hay que distinguirlo. Una cosa es conversar y otra cosa es negociar. Entonces nosotros no estamos, por eso hablamos de conversaciones incómodas, no negociaciones. Cuando uno está negociando busca ganar. Cuando uno está conversando busca llegar a un acuerdo. Entonces, por eso el amor es conversación, una narrativa que se conversa. Exactamente. Así que como te puedes dar cuenta, tenemos muchos temas que vamos a abarcar en esta segunda temporada. Ecos y susurros del corazón. Recuerda, vamos a empezar a trabajar cada uno de estos temas. Si bien te hemos dado hoy algunos tips, por supuesto en la medida que vayamos trabajando cada una de estas temáticas, vamos a ir profundizando para ayudarte para que puedas sostener esas conversaciones. Exacto. Además, muy pronto, en el próximo podcast, le vamos a contar otras sorpresas que tendremos, además de nuestros podcasts, otras cuestiones para nuestra audiencia. Entonces ya se las estaremos contando. Por ahora, por favor, coméntenos, han estado bajando los comentarios, cuéntenos cómo les parece, qué temas son ¿Qué difíciles. otro tema consideran ustedes que puede ser una conversación incómoda para que también lo podamos abordar? Y recuerda, si este tema te gustó, compártelo. Hay alguna persona a la que le puede resultar de interés. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y danos like. Gracias. Todos los martes, un episodio de nuestra segunda temporada, Retos del amor de pareja.